comienzas a con acento a hablarle, y después, caramba, si fuera yo, bien pronto se lo diría como deben decirse esas cosas, y aunque todo saliera como deseas, tarambana del mismo diablo, sabes tú la cara que pondría mamá. Eso corre de mi cuenta, Tolín. Pues podía desaprobarlo. Un partido tan hermoso para mí. Tú no te apures por eso, y cuídate de lo otro. En fin, dijo el abrumado mozo, acaso para verse libre por entonces de un asedio tan tenaz, haré todo lo posible por complacerte. Es que hay que hacer, insistió Luisa sin cejar un punto, no solamente lo posible, sino todo lo que sea necesario. Y si esto se hace o no se hace, he de saberlo yo mañana por la noche, cuando venga Andrés aquí, porque tú harás, discretamente, que venga sin falta, lo entiendes bien, sin falta. No había skate para Tolín, porque sabía muy bien que, en un carácter como el de su hermana, todo estruendo era creíble como se le metiera el antojo entre los cascos. Comprendió que hasta para evitar campanadas más ruidosas era de necesidad cumplir con empeño la peliaguda comisión, y a con acento cumplirla así se obligó con su hermana. Luego que ésta se convenció de que la promesa de Tolín no era un vano recurso para salir del paso, trocáronse sus denuestos en arrullos, encendió su bujía, se despidió con un ferventísimo adiós, abrió la puerta con mucho cuidado, y de puntillas, y más bien deslizándose que pisando, llegó en un instante a con acento su dormitorio y se encerró en él, si no libre de inquietudes, con el ánimo más reposado después del desahogo que acababa de dar a con acento su berrinche. En cambio Tolín, que se había levantado de la mesa con el espíritu hecho una balsa de aceite, no pudo atrapar el sueño hasta bien cerca de la madrugada. El demonio de la chiquilla. Adorno fin de capítulo. Adorno de principio de capítulo 28. La más grave de todas las consecuencias te ilustrada todavía resonaban hacia la calle de la mar los gritos de Apuyá. Apuyá, con que el diputado del cabildo de abajo despertaba a con acento los mareantes recorriendo las calles en que habitaban, y aún no habían llegado los más diligentes de ellos a con acento la zanguina para tomar la parva de aguardiente o el tazón de cascarilla, cuando ya Andrés, dolorido de huesos y harto desmayado de espíritu, salía de los arcos de hacha, atravesaba la boca calle frontera y entraba en el muelle buscando la rampa larga. Eran apenas las 5 de la mañana, y no había otra luz que la tenue claridad del horizonte, precursora del crepúsculo, ni se notaban otros ruidos que el de sus propios pasos, el de las voces de algún muchacho de lancha, o el de los remos que éstos movían sobre los bancos. La negra silueta del aburrido sereno que se retiraba a con acento su hogar dando por terminado su penoso servicio, o el confuso perfil del encogido bracero a con acento quien arrojaba del pobre lecho la dura necesidad de ganarse el incierto desayuno, eran los únicos objetos que la vista percibía en toda la extensión del muelle, descollando sobre la blanca superficie de su empedrado. Para los fines de Andrés, aquella madrugada ofrecía mejor aspecto que la noche precedente. Estaba menos enrarecida la atmósfera, se aspiraba un ambiente casi fresco, y aunque en los celajes, sobre la línea del horizonte por donde había de aparecer el sol, se notaban ciertos matices rojos, este detalle, por sí solo, tenía escasísima importancia. De la misma opinión fue Renales, en cuya lancha le esperaba ya Andrés, muy impaciente, pues en cada bulto que distinguía sobre el muelle, creía ver un emisario de su casa que corría en busca suya. Porque es de advertir, aunque no sea necesario, que su corto sueño sobre el banco de la taberna fue una incesante pesadilla en la cual vio, con todos los detalles de la realidad, las angustias de su madre que clamaba por él y le esperaba sin un instante de sosiego, las inquietudes, los recelos y hasta la ira de su padre, que andaba buscándole inútilmente de calle en calle, de puerta en puerta, y, por último, las conjeturas, los consuelos, los amargos reproches, y hasta las lágrimas, entre los 2. Este soñado cuadro no se borró de su imaginación después de despertar. Le atormentaba el espíritu y robaba las fuerzas a con acento su cuerpo, pero el plan estaba trazado, era conveniente, y había que realizarle a con acento toda costa.
Al fin se oyó en el muelle un rumor de voces ásperas y de pisadas recias. Llegó a con acento la rampa un tropel de pescadores cargados con sus artes, su comida, sus ropas de agua, y muchos de ellos con una buena porción del aparejo de la lancha, y vio complacidísimo Andrés cómo la de Renales quedó en breves momentos aparejada y completa de tripulantes. Armáronse los remos, arrimóse al suyo, a con acento popa y de pie, el patrón para gobernar, desatracóse la lancha, recibió el primer empuje de sus 14 remeros, púsose en rumbo hacia afuera, y comenzó su quilla sutil a con acento rasgar la estirada, quieta y brillante superficie de la bahía. Pero por diligente que anduvo, otras la precedían, del mismo cabildo y del de arriba, y cuando llegó a con acento la altura de la Fuente Santa, dejaba por la popa la barquilla de Mocejón, en la cual vio Andrés a con acento Cleto, cuya triste mirada, por único saludo, agitó en su memoria los mal apaciguados recuerdos del suceso de la víspera, causa de aquella su descabellada aventura. La luz del crepúsculo comenzaba entonces a con acento dibujar los perfiles de todos los términos de lo que antes era, por la banda de estribor, confuso borrón, negra y prolongada masa, desde el cabo Quintres hasta el monte de Cabarga, apreciábase el reflejo de la costa de San Martín en el cristal de las aguas que hendía la esbelta embarcación, y en las praderas y sembrados cercanos renacía el ordenado movimiento de la vida campestre, la más apartada de las batallas del mundo. A con acento la derecha, rojeaban los arenales de las quebrantas, arrebujados en lo alto con el verdoso capuz del cerro que sostenían, y hundiendo sus pies bajo las ondas mansísimas con que el mar, su cómplice alevoso, se los besaba, entre blandos arrullos. Parecían dos tigres jugueteando, en espera de una víctima de su insaciable voracidad. No sé si Andrés, sentado a con acento popa cerca del patrón, aunque miraba silencioso a con acento todas partes, veía y apreciaba de semejante modo los detalles del panorama que iba desenvolviéndose ante él, pero está fuera de duda que no ponía los ojos en un cuadro de aquellos, sin sentir enconadas las heridas de su corazón y recrudecida la batalla de sus pensamientos. Por eso anhelaba salir cuanto antes de aquellas costas tan conocidas y de aquellos sitios que le recordaban tantas horas de regocijo sin amargores en el espíritu ni espinas en la conciencia, y por ello vio con gusto que, para aprovechar el fresco terral que comenzaba a con acento sentirse, se izaban las velas, con lo que se imprimía doblado impulso al andar de la lancha. Con la cabeza entre las manos, cerrados los ojos y atento el oído al sordo rumor de la estela, llegó hasta la punta del puerto, y abocó a con acento la garganta sombría que forman el peñasco de Mouro y la costa de acá, y sin moverse de aquella postura, alabó a con acento Dios desde lo más hondo de su corazón, cuando Renales, descubriéndose la cabeza, lo ordenó así con fervoroso mandato, porque allí empezaba la tremenda región preñada de negros misterios, entre los cuales no hay instante seguro para la vida, y solo. Cuando los balances y cabeceos de la lancha le hicieron comprender que estaba bien afuera de la barra, enderezó el cuerpo, abrió los ojos y se atrevió a con acento mirar, no hacia la tierra, donde quedaban las raíces de su pesadumbre, sino al horizonte sin límites, al inmenso desierto en cuya inquieta superficie comenzaban a con acento chisporrotear los primeros rayos del sol, que surgía de los abismos entre una extensa aureola de arrebolados crespones. Por allí se iba a con acento la soledad y al silencio imponentes de las grandes maravillas de Dios y al olvido absoluto de las miserables rencillas de la tierra, y hacia allí quería él alejarse volando, y por eso le parecía que la lancha andaba poco, y deseaba que la brisa que henchía sus velas se trocara súbitamente en huracán desatado. Pero la lancha, desdeñando las impaciencias del fogoso muchacho, andaba su camino honradamente, corriendo lo necesario para llegar a con acento tiempo al punto a con acento donde la dirigía su patrón. El cual llamó de pronto la atención de Andrés para decirle, mire usted qué manjúa de sardinas. Y le apuntaba hacia una extensa mancha obscura, sobre la cual revoloteaba una nube de gaviotas. Por estas señales se conocía la manjúa. Después añadió, buen negocio pa' las barquías que hayan salido a con acento eso. Cuando yo venga a con acento sardinas, me saltarán las merluzas a con acento bordo. Suerte de los hombres.
Y la lancha siguió avanzando mar adentro, mientras la mayor parte de sus ociosos tripulantes dormían sobre el panel, y cuando Andrés se resolvió a con acento mirar hacia la costa, no pudo reconocer un solo punto de ella, porque sus ojos inexpertos no veían más que una estrecha faja parduzca, sobre la cual se alzaba un monigote blanquecino, que era el faro de Cabo Mayor, por lo que el patrón le dijo. Y aún seguía alejándose la lancha hacia el noroeste, sin la menor sorpresa de Andrés, pues aunque nunca había salido tan afuera, sabía por demás que para la pesca de la merluza suelen alejarse las lanchas 15 y 18 millas del puerto, y cuando se trata del bonito, hasta 12 o 14 leguas, por lo cual van provistas de compás para orientarse a con acento la vuelta. A con acento medida que la esbelta y frágil embarcación avanzaba en su derrotero, iba Andrés esparciendo las brumas de su imaginación y haciéndose más locuaz. Contadísimas fueron las palabras que había cambiado con el patrón desde su salida de la rampa larga, pero en cuanto se vio tan alejado de la costa, no callaba un momento. Preguntaba, no solo cuánto deseaba saber, sino lo que, de puro sabido, tenía ya olvidado, sobre los sitios, sobre los aparejos, sobre las épocas, sobre las ventajas y sobre los riesgos. Averiguó también a con acento cuántos y a con acento quiénes de los pescadores que iban allí había alcanzado la leva, y supo que a con acento 3, uno de ellos su amigo Cole, que era de los que a con acento la sazón dormían bien descuidados. Y lamentó la suerte de aquellos mareantes, y hasta discurrió largo y tendido sobre si esa carga que pesaba sobre el gremio era más o menos arreglada a con acento justicia, y si se podía o no se podía imponer en otras condiciones menos duras, y hasta apuntó unas pocas por ejemplo. ¿Quién sabe de cuántas cosas habló? Y hablando de todo lo imaginable, llegó el patrón a con acento mandar que se arriaran las velas, y la lancha a con acento su paradero. Mientras el aparejo de ella se arreglaba, se disponían los de pesca y se ataban las lascas sobre los carels, Andrés paseó una mirada en derredor, y la detuvo largo rato sobre lo que había dejado atrás. Todo aquel extensísimo espacio estaba salpicado de puntitos negros, que aparecían y desaparecían a con acento cada instante en los lomos o en los pliegues de las ondas. Los más cercanos a con acento la costa eran las barquías, que nunca se alejaban del puerto más de 3 o 4 millas. Aquellas otras lanchas, le decía Renales, respondiendo a con acento alguna de sus preguntas y trazando en el aire con la mano, al propio tiempo, un arco bastante extenso, están a con acento besugo. Estas primeras, en el Miguelillo, las de allí, en el Betún, y estas de acá, en el Laurel. Ya usted sabe que esos son los mejores placeres o sitios de pesca pa' el besugo. Andrés lo sabía muy bien por haber llegado una vez hasta uno de ellos, pero no por haber visto tan de lejos y tan bien marcados a con acento los tres. De las lanchas de merluza, con estar tan afuera la de Renales, era la menos alejada de la costa. Apenas la distinguían los ojos de Andrés, pero los del patrón y los de todos los tripulantes hubieran visto volar una gaviota encima de Cabo Menor. Al ver largar los cordeles por las dos bandas después de bien encarnados los anzuelos en sus respectivas sotilezas de alambre, Andrés se puso de codos sobre el carel de estribor, con los ojos fijos en el aparejo más próximo, que sostenía en su mano el pescador después de haberle apoyado sobre la redondeada y fina superficie de la lasca, para no rozar la cuerda con el áspero carel al ser alada para adentro con la merluza trabada. Pasó un buen rato, bastante rato, sin que en ninguno de los aparejos se notara la más leve sacudida. De pronto gritó Cole desde proa, alabado sea Dios. Esta era la señal de la primera mordedura. Enseguida, alando Cole de la cuerda y recogiendo medias brasas precipitadamente, pero no sin verdaderos esfuerzos de puño, embarcó en la lancha una merluza, que a con acento Andrés, por no haberlas visto pescar nunca, le pareció un tiburón descomunal. El impresionable mozo palmoteaba de entusiasmo. Momentos después veía embarcar otra, y luego otra, y enseguida otras dos, y tanto le enardecía el espectáculo, que solicitó la merced de que le cedieran una cuerda para probar fortuna con ella. Y la tuvo cumplida, pues no tardó medio minuto en sentir trabada en su anzuelo una merluza.
Pero al embarcarla fue ella. Hubiera jurado que tiraban de la cuerda hacia el fondo del mar cetáceos colosales, y que le querían hundir a con acento él y a con acento la lancha y a con acento cuantos estaban dentro de ella. «¿Qué se me va, y qué nos lleva?», gritaba el iluso, «tira que tira del cordel». Echóse a con acento reír la gente al verle en tal apuro, acercósele un marinero, y, colocando el aparejo como era debido, demostróle prácticamente que, sabiendo alar, se embarca sin dificultad un vallenato, cuanto más una merluza de las medianas, como aquella. «Pues ahora lo veremos», dijo Andrés nervioso de emoción, volviendo a con acento largar su cordel. Ni pizca se acordaba entonces de las negras aventuras que a con acento aquellas andanzas le habían arrastrado. Indudablemente estaba dotado por la naturaleza de excepcionales aptitudes para aquel oficio y cuanto con él se relacionara. Desde la segunda vez que arrojó su cuerda a con acento los abismos del mar, ninguno de los compañeros de la lancha le aventajó en destreza para embarcar pronto y bien una merluza. Lo peor fue que dieron estas de repente en la gracia de no acudir al cebo que se les ofrecía en sus tranquilas profundidades, o de largarse a con acento merodear en otras más de su gusto, y se perdieron las restantes horas de la mañana en inútiles tentativas y sondeos. Se habló, en vista de ello, de salir más afuera todavía, o, como se dice en la jerga del oficio, de hacer otra impuesta. «No está hoy el jardín pa' flores», dijo Renales reconociendo los horizontes, «vamos a con acento comer en paz y en gracia de Dios». Entonces cayó Andrés en la cuenta de que, al salir de la zanguina, no se había acordado de proveerse de un mal zoquete de pan. Felizmente no le atormentaba el hambre, y con algo de lo que le fueron ofreciendo de los fiambres que llevaban en sus cestos los pescadores, y un buen trago de agua de la del barrilito que iba a con acento bordo, entretuvo las escasas necesidades de su estómago. La brisa, entretanto, iba encalmándose mucho, por el horizonte del norte se extendía un celaje terso y plomizo, que entre el este y el sur se descomponía en grandes fajas irregulares de azul intenso, estampadas en un fondo anaranjado brillantísimo. Sobre los surrieles, o picos de Europa, se amontonaban enormes cordilleras de nubarrones, y el sol en lo más alto de su carrera, cuando no hallaba su luz estorbos en el espacio, calentaba con ella bastante más de lo regular. Los celadores de las lanchas más internadas en la mar, tenían hecha la señal de precaución, con el remo alzado en la bagra, pero en ninguno de ellos ondeaba la bandera que indica recoger. Renales estaba tan atento a con acento aquellos celajes y estos signos, como a con acento las tajadas que con los dedos de su diestra se llevaba a con acento la boca de vez en cuando, pero sus compañeros, aunque tampoco los perdían de vista, no parecían darles tanta importancia como él. Andrés le preguntó qué opinaba de todo ello. «Que me gusta muy poco cuando estoy lejos del puerto». De pronto, señalando hacia Cabo Mayor, dijo poniéndose de pie, «Mirad, muchachos, lo que nos cuenta Falagán». Entonces Andrés, fijándose mucho en lo que le indicaban los pescadores que estaban más cerca de él, vio 3 humaredas que se alzaban sobre el cabo. Era la señal de que el sur arreciaba mucho en bahía. 2 humaredas solas hubieran significado que la mar rompía en la costa. Malo es el sur desencadenado para tomarla las lanchas a con acento la vela, pero es más temible que por eso, por lo que suele traer de improviso, el galernazo, o sea la virazón repentina al noroeste. De estos riesgos trataba de huir Renales tomando cuanto antes la vuelta al puerto. Mirando hacia él, vio que las barquías estaban embocándole ya, y que las lanchas besugueras trataban de hacer lo mismo. Sin pérdida de un instante, mandó izar las velas, y como el viento era escaso, se armaron también los remos. Todas las lanchas de altura imitaron su ejemplo. Andrés no era aprensivo en trances como aquel, y por no serlo, se admiraba no poco al observar que según iba acercándose a con acento la costa se complacía tanto en ello como horas antes en alejarse. Y observaba más, observaba que ya no le parecían tan grandes, tan terribles, tan insuperables aquellas tormentas que le habían arrebatado de su casa y hecho pasar una noche de perros en un rincón de la zanguina, que bien pudo haber sido un poco menos terco con su padre,
y con ello solo se hubiera ahorrado la mala noche y todo lo que con acento ella siguió, incluso la aventura en que se encontraba, la cual, aunque le había recreado grandemente, le dejaba el amargor de su motivo, y, por último, que le inquietaba bastante el poco andar de la lancha. Y con observar todo esto, y con asombrarse de ello, y con no apartar sus ojos de la nublada faz de Renales sino para llevarlos con acento las no muy alegres de sus compañeros, o hacia los peñascos, cada vez más perceptibles, de la costa, no caía en la cuenta de que todo aquel milagro era obra de un inconsciente apego con acento la propia pelleja, amenazada de un grave riesgo que se leía bien claro en la actitud recelosa de aquellos hombres tan avezados con acento los peligros del mar. Pasó así más de una hora, sin que en la lancha se oyeran otros rumores que el crujir de los estrobos, las acompasadas caídas de los remos en el agua, y el ardiente respirar de los hombres que ayudaban con su fatiga con acento las lonas con acento medio henchir. Con acento ratos era el aire algo más fresco, y entonces descansaban los remeros. En los celajes no se notaba alteración de importancia. Por la popa y por la proa se veían las lanchas que llevaban el mismo derrotero que la de Renales. Todo iba, pues, lo mejor de lo posible, y así continuó durante otra media hora, y llegó Andrés con acento reconocer bien distintamente, sin el auxilio de ojos extraños, los hurros de Liencres, y luego los acantilados de la Virgen del Mar. De pronto percibieron sus oídos un pavoroso rumor lejano, como si trenes gigantescos de batalla rodaran sobre suelos abovedados, sintió en su cara la impresión de una ráfaga húmeda y fría, y observó que el sol se obscurecía y que sobre la mar avanzaban, por el noroeste, grandes manchas rizadas, de un verde casi negro. Al mismo tiempo gritaba Renales, abajo esas mayores, el tallaviento solo. Y Andrés, helado de espanto, vio con acento aquellos hombres tan valerosos abandonar los remos y lanzarse, descoloridos y acelerados, con acento cumplir los mandatos del patrón. Un solo instante de retardo en la maniobra, hubiera ocasionado el temido desastre, porque apenas quedó izado el tallaviento, una racha furiosa, cargada de lluvia, se estrelló contra la vela, y con su empuje envolvió la lancha entre rugientes torbellinos. Una bruma densísima cubrió los horizontes, y la línea de la costa, mejor que verse, se adivinaba por el fragor de las mares que la batían, y el hervor de la espuma que la asaltaba por todas sus asperezas. Cuánto podía abarcar entonces la vista en derredor, era ya un espantoso resalsero de olas que se perseguían en desatentada carrera, y se azotaban con sus blancas crines sacudidas por el viento. Correr delante de aquella furia desatada, sin dejarse asaltar de ella, era el único medio, ya que no de salvarse, de intentarlo siquiera. Pero el intento no era fácil, porque solamente la vela podía dar el empuje necesario, y la lancha no resistiría sin zozobrar ni la escasa lona que llevaba en el centro. Andrés lo sabía muy bien, y al observar cómo crujía el palo en su carlinga, y se ceñía como una vara de mimbre, y crepitaba la vela, y zambullía la lancha su cabeza, y tumbaba después sobre un costado, y la mar la embestía por todas partes, no preguntó siquiera por qué el patrón mandó arriar el tallaviento y armar la unción en el castillete de proa. Más que lo que la maniobra significaba en aquel momento angustioso, heló la sangre en el corazón de Andrés el nombre terrible de aquel angosto lienzo desplegado con acento la mitad de un palo muy corto. La unción. Es decir, entre la vida y la muerte. Por fortuna, la lancha la resistió mejor que el tallaviento, y con su ayuda, volaba entre el bullir de las olas. Pero éstas se engrosaban con acento medida que el huracán las revolvía, y el peligro de que rompieran sobre la débil embarcación, crecía por instantes. Para evitarle se agotaban todos los medios humanos. Se arrojaron por la popa los hígados del pescado que iba con acento bordo, y se extendió por el mismo lado el tallaviento flotante. Se conseguía algo, pero muy poco, con estos recursos, huir por delante. Esto solo, o resignarse con acento perecer. Y la lancha seguía encaramándose en las crestas espumosas, y cayendo en los abismos, y volviendo con acento erguirse animosa para caer enseguida en otra sima más profunda,
y ganando siempre terreno, y procurando, al huir, no presentara con acento las mares el costado. De tiempo en tiempo, los pescadores clamaban fervorosos: Virgen del mar, adelante, adelante, Virgen del mar. A con acento Andrés le parecían siglos los minutos que llevaba corridos en aquel trance espantoso, tan nuevo para él, y comenzaba a con acento aturdirse y a con acento desorientarse entre el estruendo que le ensordecía, la blancura y movilidad de las aguas, que le deslumbraban, la furia del viento que azotaba su rostro con manojos de espesa lluvia, los saltos vertiginosos de la lancha, y la visión de su sepultura entre los pliegues de aquel abismo sin límites. Sus ropas estaban empapadas en el agua de la lluvia y la muy amarga que descendía sobre él después de haber sido lanzada al espacio, como densa humareda, por el choque de las olas, flotaban al aire sus cabellos goteando, y comenzaba a con acento tiritar de frío. Ni intentaba siquiera desplegar sus labios con una sola pregunta. ¿Para qué esta inútil tentativa? No lo llenaban todo, no respondían a con acento todo cuanto pudiera preguntar allí la mísera voz humana, los bramidos de la galerna. Así pasó largo rato mirando maquinalmente como sus compañeros de martirio, con el ansia de la desesperación unas veces, y otras con la serenidad de los corazones impávidos, desalojaban, con cuantos útiles servían para ello, el agua que embarcaba en la lancha algún maretazo que la alcanzaba por la popa, o movían el aparejo, a con acento una señal del patrón en un instante de respiro. El exceso mismo del horror, suspendiendo el ánimo de Andrés, fue predisponiendo su discurso a con acento la actividad regularizada y a con acento la coordinación de las ideas, aunque en una órbita algo extraña a con acento las condiciones de un espíritu constituido como el suyo. Por ejemplo, no discurrió sobre las probabilidades que tenía de salvarse. Para él era ya cosa indiscutible y resuelta el morir allí. Pero le preocupó mucho la clase de muerte que le esperaba, y analizó el fatal suceso momento por momento y detalle por detalle. Del minucioso análisis dedujo que su propio cuerpo arrojado de pronto en aquel infierno rugiente, en la escala de una proporción rigurosa representaba mucho menos que el átomo que cae en las fauces de un tigre con el aire que éste aspira en un bostezo. Pero cabía imaginar un desamparo, una soledad, un desconsuelo más espantosos en derredor de un hombre para morir. Enseguida pasaron por su memoria, en triste desfile, los mártires que él recordaba de la numerosa legión de héroes, a con acento la cual pertenecían los desventurados que le rodeaban, destinados quizás a con acento desaparecer también, de un momento a con acento otro, en aquel horrible cementerio. Y los vio, uno por uno, luchar brevísimos instantes con las fuerzas de la desesperación, contra el inmenso poder de los elementos desencadenados, hundirse en los abismos, reaparecer con el espanto en los ojos y la muerte en el corazón, y volver a con acento sumergirse para no salir ya sino como informe despojo de un gran desastre flotando entre los pliegues de las olas y arrastrados al capricho de la tempestad. Y viéndolos a con acento todos así, llegó a con acento ver a con acento Mules, y viendo a con acento Mules, se acordó de su hija, y acordándose de su hija, por una lógica asociación de ideas llegó a con acento pensar en todo lo que le había pasado y fue causa de que él se viera en el riesgo en que se veía, y entonces, a con acento la luz que solo perciben los ojos humanos en las fronteras de la muerte, estimó en su verdadera importancia aquellos sucesos, y se avergonzó de sus ligerezas, de su insensatez, de sus ingratitudes, de su última locura, causa, quizá, de la desesperación de sus padres, y volvió su mortal naturaleza a con acento reclamar sus derechos, y amó la vida, y le espantaron de nuevo los peligros que corría en aquel instante, y temió que Dios hubiera dispuesto a arrancársela de aquel modo, en castigo de su pecado. Temblaba de horror, y cada crujido del fúnebre aparejo, cada estremecimiento de la lancha, cada maretazo que la alcanzaba, le parecía la señal del último desastre. Para colmo de angustias, vio de pronto, por su banda, flotar un remo entre las espumas alborotadas, y enseguida otros dos. También lo vieron los contristados pescadores. Y vieron masa con acento los pocos momentos, vieron una masa negra dando tumbos entre las olas. Era una lancha perdida.
¿De quién? ¿Y sus hombres? Estas preguntas leía Andrés en las caras lívidas de sus compañeros. Notó que, puestos de rodillas y elevando los ojos al cielo, hacían la promesa de ir al día siguiente, descalzos y cargados con los remos y las velas, a con acento oír una misa a con acento la Virgen, si Dios obraba el milagro de salvarles la vida en aquel riesgo terrible. Andrés elevó al cielo la misma oferta desde el fondo de su corazón cristiano. Por obra de esta nueva impresión, le asaltó otro pensamiento que impregnó de amargura su alma generosa. Si él salía vivo de allí, en su mano estaba no volver a con acento exponerse a con acento tales riesgos, pero los infelices que le acompañaban, aunque con él se salvaran entonces, no sentirían amargado el placer de salvarse con los recelos de perecer a con acento la hora menos pensada en otra convulsión de la mar, tan repentina y horrorosa como aquella. Desdichado oficio, que tales quiebras tenía. Y fue reparando, uno por uno, en todos los pescadores de la lancha. De todo había allí, desde el mozo imberbe hasta el viejo encanecido, y todos parecían más resignados que él, y, sin embargo, cada una de aquellas vidas era más necesaria en el mundo que la suya. Esta consideración, hiriéndole la fibra del amor propio, infundió algún calor a con acento sus ánimos abatidos. Y la tempestad seguía desenfrenada, y la lancha corriendo, loca y medio anegada ya, delante de ella. En uno de sus bandazos, estuvo su carela con acento medio palmo de un bulto que se mecía entre dos aguas, dejando flotantes sobre ellas espesos manojos de una cabellera cerdosa. Muergo, gritó Renales, queriendo, al mismo tiempo, apoderarse del cadáver con una de sus manos. Andrés sintió que el frío de la muerte le invadía otra vez el corazón, que la vida iba a con acento faltarle, y solo un acontecimiento como el ocurrido allí en el mismo instante, pudo rehacer sus fuerzas aniquiladas. Y fue que Renales, por coincidir su movimiento con un recio balance de la lancha, perdió el equilibrio y cayó sobre el costado derecho, dándose un golpe en la cabeza contra el carel. Sin gobierno la lancha, atravesóse a con acento la mar, saltó hecho astillas el palo, y arrebató el viento la vela. Andrés entonces, comprendiendo la gravedad del nuevo peligro, a con acento los remos, gritó a con acento los consternados pescadores, lanzándose él al de popa, abandonado por Renales al caer, y poniendo la lancha en rumbo conveniente, con destreza y agilidad bien afortunadas para todos. Pasaban entonces por delante de Cabo Menor, sobre cuyas espaldas de roca avanzaban las mares para despeñarse al otro lado en bramadora cascada. Desde allí, o mejor dicho, desde Cabo Mayor, a con acento la boca del puerto, y siguiendo por el islote de Mouro hasta el Cabo Quintres y el de Ajo, toda la costa era una sola cenefa de mugidoras espumas que hervían y trepaban, y se asían a con acento los acantilados, y volvían a con acento caer para intentar de nuevo el asalto, al empuje inconcebible de aquellas montañas líquidas que iban a con acento estrellarse furiosas, sin punto de sosiego, contra las inconmovibles barreras. Adelante, Virgen del Mar, repetían con voz firme los remeros al compás de su fatiga. Andrés, empuñando su remo, clavados sus pies, más que asentados, en el panel de la lancha, luchando y viendo luchar a con acento sus valerosos compañeros con esfuerzo sobrehumano, contra la muerte que los amenazaba por todas partes, comenzaba a con acento sentir la sublimidad de tantos horrores juntos, y alababa a con acento Dios delante de aquel pavoroso testimonio de su grandeza. A con acento todo esto, Renales no movía pie ni mano, y Colé, que achicaba el agua sin cesar con otro compañero, a con acento una señal de Andrés, que estaba en todo, suspendió su importantísimo trabajo y acudió a con acento levantar al patrón, que había quedado aturdido con el golpe y sangraba copiosamente por la herida que se había causado en la cabeza. Atendiósele lo menos mal que se pudo en tan apurada situación, y con ello fue reanimándose poco a con acento poco, hasta que intentó volver a con acento su puesto cuando la lancha, cruzando como un rayo por delante del sardinero, llegaba enfrente de la caleta del caballo. Pero en aquellos instantes, además de la serenidad y de la inteligencia, se necesitaba fuerza no común para gobernar,
y con acento Renales le faltaba esta última condición tan importante, al paso que Andrés, en el punto en que se hallaba de la costa, las reunía todas sobradamente. Pues adelante, le dijo el patrón acurrucándose en el panel, porque su cabeza dolorida no podía resistir los azotes de la tempestad, y que se cumpla la voluntad de Dios. Adelante. Adelante era acometer al puerto, es decir, jugar la vida en el último y más imponente azar, porque el puerto estaba cerrado por una serie de murallas, de olas enormes, que, al llegar al angosto boquete y sentirse oprimidas allí, parte de cada una de ellas asaltaba y envolvía el escueto peñasco de Mouro, y el resto se lanzaba con acento la obscura gola, y la henchía, y alzaba sus espaldas colosales para caber mejor, y con acento su paso retemblaban los ingentes muros de granito. Pero ¿cómo huir del puerto? Con acento dónde tirar en busca de un refugio. No era un milagro cada instante que pasaba sin que la lancha zozobrase en el horrible camino que traía. Lo menos malo de aquella situación era que iba con acento resolverse muy pronto, y esta convicción se leía bien claramente en las caras de los tripulantes, fijas en la de Andrés e inmóviles, como si de repente se hubieran petrificado todas con acento la vez, por obra de un mismo pensamiento. Ya lo sabe usted, don Andrés, dijo Renales con acento enfilando por la proa el alto de Ruballo y el codío de Solares, es la media barra justa. Cierto, respondió amargamente Andrés, sin apartar los ojos de la boca del puerto, ni sus manos del remo con que gobernaba, pero cuando no se ven ni el codío de Solares ni el alto de Ruballo, como ahora, ¿qué se hace, Renales? Ponerse en manos de Dios y entrar por donde se pueda, respondió el patrón, después de una breve pausa, y devorando con los ojos el horrible atolladero que no distaba ya 2 cables de la lancha. Hasta entonces, todo lo que fuera correr delante del temporal, era acercarse con acento la salvación, pero desde aquel momento podía ser tan peligroso el avance rápido como la detención involuntaria, porque la lancha se hallaba entre el huracán que la impelía, y el boquete que debía asaltarse en ocasión en que las mares no rompieran en él. Andrés, que no lo ignoraba, parecía una estatua de piedra con ojos de fuego, los remeros, máquinas que se movían al mandato de una mirada suya. Renales no se atrevía con acento respirar. Sobre el monte de Ano había una multitud de personas que contemplaban con espanto, y resistiendo mal los embates del furioso vendaval, la terrible situación de la lancha. Andrés, por fortuna suya y de cuantos iban con él, no miró entonces hacia arriba. Le robaba toda la atención el examen del horroroso campo en que iba con acento librarse la batalla decisiva. De pronto gritó con acento sus remeros, ahora, bogar, más. Y los remeros, sacando milagrosas fuerzas de sus largas fatigas, se alzaron rígidos en el aire, estribando en los bancos con los pies y colgados del remo con las manos. Una ola colosal se lanzaba entonces al boquete, hinchada, reluciente, mugidora, y en lo más alto de su lomo cabalgaba la lancha con acento toda fuerza de remo. El lomo llegaba de costa con acento costa, mejor que lomo, anillo de reptil gigantesco, que se desenvolvía de la cola con acento la cabeza. El anillo aquel siguió avanzando por el boquete adentro hacia las quebrantas, en cuyos arenales había de estrellarse rebramando, pasó bajo la quilla de la lancha, y ésta comenzó con acento deslizarse de popa como por la cortina de una cascada, hasta el fondo de la sima que la ola fugitiva había dejado detrás. Allí se corría el riesgo de que la lancha se durmiera, pero Andrés pensaba en todo, y pidió otro esfuerzo heroico con acento sus remeros. Hiciéronle, y remando para vencer el reflujo de la mar pasada, otra mayor que entraba, sin romper en el boquete, fue alzándola de popa y encaramándola en su lomo, y empujándola hacia el puerto. La altura era espantosa, y Andrés sentía el vértigo de los precipicios, pero no se arredraba, ni su cuerpo perdía los aplomos en aquella posición inverosímil. Más, gritaba con acento los extenuados remeros, porque había llegado el momento decisivo. Y los remos crujían, y los hombres jadeaban, y la lancha seguía encaramándose, pero ganando terreno. Cuando la popa tocaba la cima de la montaña rugiente,
y la débil embarcación iba a con acento recibir de ella el último impulso favorable. Andrés, orzando brioso, gritó conmovido, poniendo en sus palabras cuánto fuego quedaba en su corazón: Jesús, y adentro. Y la ola pasó también, sin reventar, hacia las quebrantas, y la lancha comenzó a con acento deslizarse por la pendiente de un nuevo abismo. Pero aquel abismo era la salvación de todos, porque habían doblado la punta de la cerda y estaban en puerto seguro. En el mismo instante, cuando Andrés, conmovido y anheloso, se echaba atrás los cabellos y se enjugaba el agua que corría por su rostro, una voz, con un acento que no se puede describir, gritó desde lo alto de la cerda: «Hijo, hijo». Andrés, estremeciéndose, alzó la cabeza, y, delante de una muchedumbre estupefacta, vio a con acento su padre con los brazos abiertos, el sombrero en la mano, y la espesa y blanca cabellera revuelta por el aire de la tempestad. Aquella emoción suprema acabó con las fuerzas de su espíritu, y el escarmentado mozo, plegando su cuerpo sobre el tabladillo de la chopa, y escondiendo su cara entre las manos trémulas, rompió a con acento llorar como un niño, mientras la lancha se columpiaba en las ampollas colosales de la resaca, y los fatigados remeros daban el necesario respiro a con acento sus pechos jadeantes. Al mismo tiempo, en medio de las brumas de enfrente, un pobre patache, abandonado ya, barrida su cubierta, desgarradas sus lonas, tremolando al viento su cordaje deshilado, entre tumbos espantosos y cabezadas locas, con el último balance echaba los palos por la banda, saltaban las cadenas de las anclas con que se agarraba al fondo, en las ansias de la desesperación, reventaba una mar contra la quilla descubierta y lanzaba el mutilado casco en medio del furor de las rompientes, cuyas espumas escupían, casi en el acto, las astillas de su despedazado costillaje. Aquellos tristes despojos flotantes eran lo único que quedaba del joven Antoñito de Ribadeo. Adorno. Fin de capítulo. Adorno de principio de capítulo 6 en que paró todo ello. N. Ilustrada no merece el bondadosísimo lector que me ha seguido hasta aquí con evangélica paciencia, que yo se la atormente de nuevo con el relato de sucesos que fácilmente se imaginan, o son de escasísima importancia a con acento la altura en que nos hallamos del asunto principal, si es que hay asunto principal en este libro. Dejemos, pues, que pasen horas desde las infaustas que se puntualizan en el capítulo precedente, que rueden lágrimas de hiel escaldando mejillas de afligidos, y otras harto más dulces entre abrazos de alegría y latidos de corazones sin tortura, que las piadosas ofertas a con acento Dios, en momentos de grandes apuros, se cumplan, y que los fervorosos mareantes, y Andrés delante de todos ellos, descalzos y con los vestidos mojados aún por el agua de la tempestad, y con los remos y las velas al hombro, vayan al templo y salgan de él entre el respeto y la conmiseración de las gentes de la ciudad, que corran días después, y el saborcillo de otros sucesos nuevos mate en la pública voracidad el ansia por los pasados, por tristes o ruidosos que hayan sido, que las lecciones recibidas aprovechen, en unos para perdonar, en otros para corregirse, que Andrés normalice su vida por los nuevos derroteros a con acento que le arrastran una repentina y cordial aversión a con acento las ligerezas y entretenimientos de antes, y cierta entrevista con su amigo Tolín, solicitada por este y celebrada en lo más secreto y apartado del escritorio de don Venancio Liencres, que, en señal de lo firme de sus propósitos y lo arraigado de sus haberchans, queme sus naves, es decir, venda su céfiro y sus útiles de pesca, y regale el dinero de su valor al viejo Mechelín, por mano del padre Apolinar, pues él no debe poner más los pies en la bodega, que aquella meritísima familia se regocije en la creencia de que sus oraciones, con una vela encendida ante la imagen de San Pedro, al saber que Andrés estaba en la mar el día de la galerna, contribuyeran poderosamente a con acento su salvación. Dejemos también que el hijo de don Pedro Colindres llame a con acento Cleto, y a con acento solas con él, le jure, con la solemnidad con que lo hizo otra vez en lo alto del paredón, pero con mayor confianza en sus fuerzas para llegar a con acento cumplirlo, todo lo que el noblote hijo de Mocejón necesitaba creer para quedarse solamente con la carga de sus dudas de llegar a con acento ser correspondido, y la de la vergüenza de ser hijo de su madre,
que no era carga ligera, dejemos, en fin, que pasen 2 días más, y Cleto vista la librea de los servidores de barco de rey, en vísperas de ser llevado al departamento, y que la justicia humana encierre en la cárcel pública a Conacento las hembras del 5.º piso para formarlas un proceso por difamadoras y escandalosas, y vamos a Conacento dar el último vistazo a Conacento, la bodega de la calle Alta. Está allí el padre Apolinar, y mientras tía Sidoura y Sotileza trajinan tristemente y en silencio, él pasea por la salita conversando con Mechelín, que se calienta con los rayos del sol que penetran por la ventana, sentado en una silla, muy cargado de ropa, descolorido y descarnado. No apetece ya la pipa, y sus ojos tristes lo miran todo sin curiosidad. Estuvo a Conacento pique de morir. Confesóse con el fraile, le viaticó este después, y al día siguiente, ya había un poco de hombre. Fue reviviendo algo más, y en cuanto pudo ponerse derecho, saltó de la cama que le entristecía mucho. Contaba con llegar a Conacento restablecerse lo necesario para volver a Conacento sus faenas de bahía. Cosas de viejos achacosos que parecen, como los niños, la flor de la maravilla. Solo que en los viejos achacosos cada zarpada de los achaques se lleva una buena tajada entre las uñas. El médico del cabildo alentaba sus esperanzas, pero yo tengo para mí que otra le quedaba dentro al buen doctor. La mañana había sido de prueba para el pobre viejo. Como no podía salir de casa, habían estado a Conacento despedirse de él todos los mareantes que se llevaba la leva, y faltaba Cleto todavía. Colo había estado con Pachuca. Lloraba la infeliz, que se deshacía. En la bodega fueron todos a Conacento consolarla, pero cuantos más consuelos la daban, más angustiosos eran sus gemidos. Al mismo tiempo, la calle parecía un mar de lágrimas, y cada vez que tía Sidoura y Sotileza salían hasta el portal para llorar con los que lloraban, Mechelín oía los tristes rumores y sentía también la necesidad de llorar un poco, y lloraba al cabo, porque sobre la pena de todos los que lloraban, él tenía la del temor de no volver a Conacento, ver en el mundo a Conacento aquellos camaradas que se iban. Pero, en fin, esto había pasado y se había hablado mucho sobre ello en la bodega, y se estaba hablando ya de otro asunto, sobre el cual decía el padre Apolinar: al llegar nosotros a Conacento enterarnos de lo que allí sucedía, eso no debe extrañarte a Conacento ti, Miguel. Después de lo ocurrido en esta casa, no cabe otra conducta en un hombre honrado. Ponte en los casos, Miguel, ponte en los casos. Pues no ve usted cómo me pongo, Pei Polinar, respondía el marinero, y por qué me pongo, no me extraño de nada. Pero una cosa es no extrañarse, y otra cosa el sentir de la persona. Hace bien en no volver por aquí, por el bien paecer suyo y de los demás, pero estaba uno tan hecho a Conacento verle, y le quería uno tanto, y esto de que yo no haiga podido darle un abrazo, uno tan siquiera, después de haberle sacado Dios con vida de aquel apuro en que tantos infelices perecieron. Cierto que se le di a Conacento su padre, me atrevía con acento ello, vamos. Creerá usted, Pei Polinar, que con ser quien es el capitán, el mesmo roble. Lloraba como una criatura. Buen señores. Dende que pasó lo que pasó, él aquí viene a Conacento menudo, él mira por mí, él mira por estas mujeres, él tiene consuelos patus, él quiere que no me falte nada, ni el cuarto de gallina pa el puchero, se puede pedir cosa como ella. Todo esto, sobre aquellos intereses que me mandó su hijo por mano de usted, que ahí están, guardaos en el arca, sin saber uno qué hacer de ellos, porque de unos días acá esto es a nadar en posibles, hasta la manta doble, señor, y los rufajos nuevos, y las libras de chocolate, de parte de la señora. Vamos, que no se cansan. Y yo que lo veo, no acabo de entender por qué Dios me da esta vejez tan regalona, ¿quién soy yo para acabar entre tantos beneficios? Pero, volviendo al caso, no puedo menos de confesar que me cuesta mucho hacerme a Conacento no ver en esta casa a Conacento esa criatura de los mesmos oros del Potosí. Es cosa de la entraña de uno, y no se puede remediar. Y a Conacento la que más y a Conacento la que menos de esas mujeres,
le pasa otro tanto como a con acento mi, la entraña también, hombre, la entraña neta. Corriente, Miguel, corriente, repuso el padre Apolinar, paseándose delante del cariñoso marinero, todo eso es la verdad pura, y no se falta con ello a con acento la ley de Dios, que quiere corazones agradecidos y lenguas sin ponzoña. Punto arreglado y materia concluida. Pero hay otro que no puede dejarse como está, Miguel, que te importa mucho a con acento ti, y a con acento todos los de tu casa, mucho, cuerno, pero mucho. Y ha de quedar arreglado hoy, ahora mismo, porque dentro de poco ya será tarde. Y mira, Miguel, contando con ello y no fiando cosa mayor en mis propias fuerzas, porque, con ser muchas, no alcanzan siempre contra las terquedades del jinojo, he hablado al señor don Pedro y me ha prometido darse por acá una vuelta para ayudarme en el empeño, que es hasta obra de misericordia, cuerno si lo es. Y de las más gordas. Lo malo es que tarda, y si se va antes el otro. Bien lo sabes tú, Miguel, el mozo puede morir, pero el viejo no puede vivir, y si tú llegas a con acento faltar, y tu mujer enseguida, ¿qué te parece? Ya me hago cargo, Pei Polinar, y bien sabe usted cuál es la voluntad de uno, pero no es la de ella tan clara como conviene, y ese es el mal, pues ha de aclararse cómo se debe esa voluntad, Miguel, y sin tardanza, y en el sentido que conviene, porque ya la casa está libre de espantos, ya se puede entrar aquí a con acento la luz del mediodía, y toser recio en el portal, porque la carne corrompida está en su pudridero conveniente. Cierto que hay 3 años de por medio hasta que ese ventura o cumpla, y que en ese tiempo pueden salir ellas de la cárcel, si es que no van a con acento galeras, como se cree que sucederá, pero aunque no vayan, o el castigo no las mate, y se vuelvan a con acento su casa y de nada les sirva el escarmiento, que se nos importa a con acento nosotros, jinojo. Buenos valedores tenemos, y, en último caso, se muda de vecindad y hasta de barrio, si es preciso, que hay que llevarlo a con acento cabo, Miguel, sin remedio ninguno, jinojo, y caiga quien caiga. El mozo es un pedazo de pan, y ella no ha de quedarse para monja, cuerno, que no puede pasarse por otro camino, Silda. Silda. Ven acá. Y ven tú también, Sidoura. Y las dos acudieron sin tardanza, desde la cocina. En Sotileza se notaba la huella de sus pasados sufrimientos, estaba más ojerosa y pálida, pero con todo ello adquiría mayor interés su natural hermosura. Padre Apolinar la apremió valerosamente para que resolviera allí mismo el caso en cuestión, y expuso las razones que había para que la resolución fuera ajustada a con acento los deseos de sus cariñosos protectores. ¿Tienes tú, la preguntó el fraile, algún propósito entre cejas, que se oponga a con acento ese proyecto? No, señor, respondió Silda con gran serenidad. ¿Hayas en Cleto algo que te repugne, más que la pícara hebra de toda su casta? No, señor. Cleto, por sí, es todo cuanto podría apetecer una pobre como yo. La verdad en su punto. Es bueno, es honrado, y hasta pienso que me tiene en más de lo que valgo, pues entonces, jinojo, ¿qué más quieres? A con acento que esperas después de lo que se te ha dicho. A con acento veces, cuerno, parece que te empeñas en que se crea que te gozas en pagar con pesadumbres lo que por ti se desviven estos pobres viejos. Eso nunca lo pensaremos, hijuca, exclamaron casi a con acento un mismo tiempo los dos. El fraile no se acobardó por eso, y añadió enseguida, pues lo pensaré yo solo, y cualquiera que tenga los sentidos cabales. Silda se quedó unos momentos silenciosa, y como si le hubiera dolido la observación del padre Apolinar, o se preparara a con acento tomar una resolución heroica. ¿Creen ustedes?, preguntó sin altanería, pero con gran entereza, que eso que desean es lo que conviene a con acento todos. Y todos respondieron, unísonos, que sí. Pues que sea, concluyó Silda solemnemente. Pero sin que se te atragante, hijuca. Sin que te sirva de calvario,
saleruco de Dios. A con acento estas exclamaciones de los conmovidos viejos, replicó Sotileza, no hay cruz que pese, con buena voluntad para llevarla. En aquel instante entró en la bodega don Pedro Colindres. Padre Apolinar le contó lo que acababa de suceder allí, y el capitán dijo, me alegro con toda el alma. Cabalmente venía yo a con acento ayudar con mi consejo, sabiendo lo que el tiempo apura. Que sea enhorabuena, muchacha. Y ya que no puedes creer que lo pongo por cebo para que te resuelvas, me brindo a con acento ser padrino de la boda, y quiero que tengas entendido que yo me encargo de que al día siguiente de ella, sea Cleto patrón de su propia lancha. Y si el oficio no os gusta, tampoco han de faltaros ni el taller ni la herramienta para otro que os guste más. ¿Sabéis lo que quiere decir esto en boca de un hombre como yo? Estas son almas, cuerno, esto es alquitrán de lo fino, jinojo, exclamó padre Apolinar, retorciéndose en 3 dobleces debajo de su ropa, ¿lo ves, Silda? ¿Lo ves, Miguel? ¿Lo ves, Sidoura? ¿Ves cómo Dios está en los cielos y tiene para todos los que lo merecen? Pero ni Silda ni Mechelín ni tía Sidoura estaban para contestar, aquella, porque cayó en una especie de estupor difícil de definir, y los otros dos, porque comenzaron a con acento lloriquear. El capitán añadió, todo ello no vale 2 couminous, padre Apolinar, pero aunque valiera, harto lo merecen aquí, y tú más que nadie, muchacha, porque yo me entiendo. ¿Con qué ánimo, qué joven eres, y 3 años luego se pasan, Virgen del Mar, dame vida no más que para verlo, exclamó tío Mechelín entre sollozos, casi al mismo tiempo que decía su mujer, bendito sea el Señor, que pone la melecina tan cerca de la llaga. En esto entró Cleto. Vestía camiseta blanca con ancho cuello azul sobre los hombros, cubría la mitad de su cabeza con una gorra azul, con largas cintas colgando por atrás, y llevaba al brazo un envoltorio que era todo su equipaje. Estaba guapetón de veras. Entró con aire resuelto, y dirigiéndose en derechura a con acento la moza, sin reparar cosa mayor en las personas que estaban con ella, la habló así, un ratuco me queda, no más, Sotileza. A con acento aprovechale vengo pa saber el sí o el no, porque sin el uno o el otro, no salgo de Santander aunque me arrastren. Y mírate bien antes de hablar. Con el sí, no habrá trabajos que allá me asusten, con el no, me voy pa no volver, lo mismo que la luz de Dios que nos alumbra. Había entonces en la actitud de Cleto cierta ruda grandeza que le sentaba muy bien. Sotileza le respondió, envolviendo sus palabras sonoras en una hermosa mirada de consuelo, el sí quiero darte, porque bien merecido le tienes. Mejor que yo el empeño con que le deseas. Después, llevando sus manos alrededor de su blanquísimo y redondo cuello, por debajo del pañuelo que se le guarnecía, se quitó una cadenilla de la que pendía una medalla de plata con la imagen de la Virgen, y añadió entregándosela, toma, pa que el camino de la vuelta se te allane mejor. Y si alguna vez te quita el dormir una mala idea, pregúntale a con acento esa señora si yo soy mujer de faltar a con acento lo que ofrezco. Cleto se abalanzó a con acento la tibia medalla, y la cubrió de besos, y se santiguó con ella y volvió a con acento besarla, la arrimó a con acento su corazón y, por último, la colgó de su cuello, y entre tanto, soltando gruesos lagrimones de sus ojos, decía acelerado y convulso, bendita sea la bondad de Dios, que tiene tanta compasión de mí, esto es más de lo que yo quería, paño, que vengan penas ahora, ya tengo bandera, quiere saber anguno lo que Cleto es capaz de hacer. Pues que se me pida que la ríe, u que me aparte de ella. Tío Miguel, tía Sidoura, señor don Pedro, Pei Polinar, no llevo más que una pesaumbre ya. Aquel hombre, paño, ¿cómo se queda? Tendido le dejo encima del jergón. No sé si es malenconía, u cafetera, porque de días acá, no tiene calo pa el aguardiente. Que va a con acento ser de él en aquella soledad. Yo hacía mucha falta en casa, ahora más que nunca, pero la ley es ley, y no tiene entraña. Por caridad siquiera, que no fenezca en el desamparo.
Yo bien sé que en esta casa no hizo méritos pa' tanto, pero es mi padre, y es viejo, y se ve solo. Una vez que otra, paño. Hacer que tome cosa caliente. Y, vamos, olvidar el agravio por caridad de Dios. Tranquilizaron todos a con acento Cleto, prometiéndole que se miraría con mucho interés por su padre, y enseguida comenzaron las despedidas. Cuando tocó su vez a con acento tío Mechelín, pidió este un abrazo a con acento Cleto, y estando abrazados los dos, dijo el enfermo marinero arrimando la boca al oído del mozo, yo no lo veré ya, Cleto, y por eso te quiero decir ahora lo que entonces no podré decirte. Te llevas una compañera que no merece ningún hombre nacio. Si allegas a con acento hacerla venturosa, han de tenerte envidia hasta los reyes en sus palacios, pero si la matas a con acento pesahumbres, no cuentes con el perdón de Dios. Cleto, por toda respuesta, apretó al viejo entre sus brazos, y como ya no estaba su serenidad para muchas ceremonias, desprendióse de tío Mechelín y salió precipitadamente de la bodega. Padre Apolinar se encasquetó su sombrero de teja y salió corriendo detrás de él. Aguárdate, hombre, le gritaba, que voy yo a con acento despedirme de vosotros en la punta del muelle. Pues no faltaba más, cuerno, que os embarcarais sin la bendición de Dios por esta mano pecadora. Y mientras don Pedro Colindres se quedaba un rato en la bodega animando a con acento tío Mechelina con acento que echara una pipada, tratando de paso el punto de la soledad de Mocejón, Pei Polinar salió a con acento la calle y alcanzó a con acento Cleto, que era ya el último que por ella andaba de los de su cabildo comprendidos en la leva. La pública curiosidad todo lo convierte en substancia. Por eso los balcones del último tercio del muelle estaban llenos de espectadores cuando el padre Apolinar y Cleto pasaban por allí caminando hacia el Merlón, cuajado, como su rampa del este, de mareantes y de familias de mareantes de los dos cabildos, y de una muchedumbre de curiosos de todos linajes. Si el padre Apolinar hubiera sido reparón y estado en autos, quizás habría dado alguna importancia maliciosa a con acento la intimidad con que departían Luisa y Andrés en uno de los balcones de la habitación de don Venancio Liencres, sin hacer caso maldito de lo que pasaba en la calle, ni en la cara que pondrían Tolín y su madre, que estaban detrás de ellos. Pero, por no reparar, el santo varón ni siquiera reparó en la capitana, que iba por la acera, hecha un brazo de mar y mirando de reojo al primer piso, bañándosele la faz de complacencia, quizá por ver tan bien entretenido a con acento aquel diablo de muchacho. De lo que ocurrió en la punta del muelle con ocasión de embarcarse los mareantes de la leva para el servicio de la patria, debo decir yo aquí muy poco después de haber consagrado en otra parte, 4 largas páginas a con acento ese duro tributo impuesto por la ley de entonces al gremio de pescadores, en compensación del monopolio de un oficio que cuenta, entre sus riesgos más frecuentes, los horrores de la galerna. Diré, por decir algo y porque no quede el asunto sin los debidos honores, que fue tan imponente como sencillo el cuadro final de aquel triste espectáculo, 2 lanchas atestadas de hombres, al este del Martillo, arrancando, a con acento fuerza de remo, hacia San Martín, sobre el Martillo, una muchedumbre descubierta y encarada a con acento las lanchas, descollando sobre todas las cabezas, otra cabeza, gris, medio oculta por unas espaldas encorvadas, y, unido a con acento estas espaldas, un brazo negro que trazaba una cruz en el espacio. 4 escenas montañesas. Y como no queda otro asunto por ventilar de los tocantes a con acento este libro, dejémoslo aquí, lector pío y complaciente, que hora es ya de que lo dejemos, mas no sin declararte que, al dar reposo a con acento mi cansada mano, siento en el corazón la pesadumbre que engendra un fundadísimo recelo de que no estuviera guardada para mí la descomunal empresa de cantar, en medio de estas generaciones descreídas e incoloras, las nobles virtudes, el mísero vivir, las grandes flaquezas, la fe incorruptible y los épicos trabajos del valeroso y pintoresco mareante santanderino. Santander, noviembre de 1884. Adorno fin de capítulo. Adorno de principio de capítulo. Significación de algunas voces técnicas y locales usadas en este libro,
para inteligencia de los lectores profanos a abarrotes, fardo de poco bulto, con que se llenan los huecos que quedan en la bodega de un buque después de cargado. A la velita agregada a con acento otra vela principal por uno o por ambos lados, en tiempos bonancibles. Aligote, local, pescado de bahía. Amayuela, loc, almeja. Amura, cada mitad de la anchura de la proa de un barco. Arrastraderas, las alas correspondientes a con acento las velas mayor y de trinquete. Artes de pescar, conjunto de los aparejos que usa un pescador en su oficio. Beba agra, listón de madera que corre, interiormente, a con acento lo largo de cada costado de la lancha, y sobre el cual se apoyan las cabezas de los bancos. Bandazo, tumbo o balance repentino que da una embarcación hacia cualquiera de sus dos lados. Barloventear, navegar de bolina en vueltas continuadas. Barquía, loc, embarcación capaz, a con acento lo sumo, de 4 remos por banda, la mitad, próximamente, de una lancha de pescar. Barquín barcón, loc, movimiento brusco y repetido, de un costado a con acento otro, de cualquier cuerpo flotante. Batallola, barandilla que corre sobre las bordas del buque, especialmente a con acento popa y a con acento proa. Vitadura, vuelta con que se amarra el cable alrededor de la cruz de las vitas. Bolina, la posición inclinada de un buque ciñendo el viento. Borda, el canto superior del costado de un buque. Bordada, extensión andada en el rumbo de bolina en cualquiera de las dos bandas. Bota arriba a con acento la banda, loc, volverse a con acento tierra repentinamente. Dícese que tan pronto como estos pescadores descubren un ratón en la lancha, hacen bota arriba a con acento la banda. Bota bomba, loc, droga muy barata que, desleída en agua, da el color amarillo claro. Boza, en general, todo pedazo de cuerda o tirante con que se sujeta un calabrote, una cadena, etc., en una posición determinada, en las lanchas de pesca, el zoquete de madera en que va sujeto el tolete y se apoya el remo para bogar. Branque, tajamar. Burda, cuerda con que se sujeta un mastelero a con acento su correspondiente mesa de guarnición. Cecable, unidad de medida, punto, 120 brasas. Cacea, a con acento la cacea, pescar mientras va andando la lancha. Cafetera, loc, borrachera. Calada, la acción y efecto de calar. Calar, arrojar al agua y sumergir en ella el aparejo de pescar. Calo, loc, profundidad del agua. Cancaneado, da, loc, la persona que tiene la cara marcada de viruelas. Capear, disponer el aparejo de un barco de modo que éste no avance ni retroceda sensiblemente. Capón, cabo grueso que sirve para tener suspendida el ancla por su argolla al costado del buque. Carel, lo mismo que borda. Cargar, recoger una vela tirando de la cuerda al efecto. Carlinga, la pieza en que va encajado el palo de una embarcación. Carnada, el cebo que se pone en los anzuelos para pescar. Carpancho, loc, especie de banasta, capacho. Carrejo, loc, pasillo largo dentro de una habitación. Cazar, tirar para sí de un cabo cualquiera. Ceñir el viento, navegar contra la dirección de él. Ciar, bogar al revés, es decir, como si se intentara hacer andar la embarcación hacia atrás. Cinglar, hacer andar un bote con un solo remo colocado a con acento popa, y moviéndole alternativamente a con acento un lado y a con acento otro. Cobrar, recoger un cabo o parte de él, alar. Cole, loc, echar un cole, tirarse al agua de cabeza. Contreminar, loc, indisponer a con acento una persona con otra, enconar sus ánimos. Copa, especie de meseta formada en lo alto de los palos mayores. Costera, la duración de cada pesca determinada, como la del besugo, la del bonito, etc. Cubijero, era, loc, la persona que anda con cubijos. Cubijo, loc,
tapujo. Chechopa, en las lanchas de pescar, el cajón que llevan a con acento popa, a con acento modo de toldilla. Chumacera, lo mismo que la boza de las lanchas, especie de horquilla de metal, de espiga giratoria, que suple al tolete y al estrobo para bogar. Chumbao, loc, peso de plomo que se pone a con acento los aparejos de pescar, para que se vayan a con acento pique. De desborregarse, loc, caer deslizando. Desguarnir, loc, desbaratar. Deriva, la acción y efecto de derivar. Derivar, declinar a con acento impulso del viento o de las corrientes, hacia la parte menos ventajosa. Dormirse, quedar una embarcación sin gobierno entre las fuerzas contrarias de dos olas. Driza, de bandera, la cuerda fina con que se iza o se baja. Encarnar, poner la carnada en los anzuelos. Empavesada, faja de paño de colores con que se adornan las bordas y las cofas de los buques, en ciertas solemnidades, y también para cubrir los asientos de popa en botes y falúas. Empavesadura, corrupción de empavesada, y por extensión, todo adorno de banderas y gallardetes. Escalerón, loc, peldaño. Escobén, cualquiera de los agujeros de proa por donde salen los cables o cadenas para amarrar el buque. Escota, la cuerda que sirve para orientar la vela y sujetarla en la posición deseada. Eslora, la longitud de un barco. Estropada, loc, estrepada, el esfuerzo de todos los remeros a con acento la vez, y también el de uno solo, para bogar. Estrobo, aro de mimbres retorcidos, o de cuerda, de un diámetro algo mayor que el del espesor del remo que se mete por el para bogar. Failer, largar o soltar progresivamente un cable, cadena, etc. Filástica, el hilo de que están compuestos los cordones de los cables, cabos, etc. Foque, en general, todas las velas triangulares que se amuran en el bauprés. Galerna, cambio repentino del viento al noroeste huracanado. Galernazo, galerna. Galope, la parte más alta del palo de un buque. Garete, ir o irse al garete, estar un buque a con acento merced del viento o de las corrientes. Pescar al garete, mantener la lancha en el sitio que se desea, con la ayuda de algunos remos movidos oportunamente. Garrear, arrastrar una embarcación las anclas, después de fondeada con ellas. Guinda, altura de los palos de un buque, hasta los topes o puntas. El elasca, loc, pedazo de madera de superficie redondeada y fina, que se ajusta al carel de la lancha, entre dos bozas, para arrastrar sobre él el aparejo de pescar. Limonaje, loc, lemanaje, el derecho que se paga al piloto práctico, por la dirección de entrada de un buque en el puerto, o salida de él, también la operación misma. Es curiosa la etimología de esta palabra, según Larousse, en su gran diccionario, y debe consignarse traducida aquí. Leimanill, profesión de los pilotos lamaners. La maneur, del antiguo francés laman, literalmente el hombre del plomo, de lot, plomo, y man, hombre, en flamenco lotman, en alemán lotsman, porque los lamaners se sirven ordinariamente de sondas de plomo, punto, mar, piloto que conoce particularmente un sitio de desembarco, y está encargado de dirigir a con acento en los buques. En algunos puertos de esta costa se llama todavía alemán el piloto práctico, de donde procede directamente la palabra lemanaje, y capmani, en su glas. Alcod. De las costumbres. Maritim. De Barcelona, dice que, asimismo se denomina, el práctico, locman del latín locomanens, que es como decir habitante del lugar. Lambras de agua, la línea que traza la superficie del agua en el casco de un buque, en una posición cualquiera. Macizar, loc, arrojar macizo al agua mientras se está pescando. Macizo, loc, parrocha. Magano, loc, calamar. Manjúa, loc, majal, cardume, la multitud de peces que caminan juntos, como en tropa. Mareante,
individuo del gremio de pescadores matriculados. Maretazo, golpe de mar mastelero, el trozo superior y más delgado del palo de un barco. Medio mundo, bolsa de red sostenida por un aro de alambre grueso, del cual parten cordeles que se unen y amarran al extremo de un palo, que el pescador mete entre piernas por el otro extremo, para suspender con las manos el medio mundo cuando le quiere sacar del agua. Así se pescan las sulas en bahía. Mocejón, loc, bivalvo de conchas casi negras, más largas que anchas. Vive adherido a con acento las peñas de la costa. Muelle a Naos, muelle de las Naos, primitivo muelle de Santander. Muergo, loc, molusco de conchas largas, angostas, convexas y amarillentas, por el tamaño y la forma es idéntico al mango de un cuchillo de mesa. Se oculta verticalmente en las playas de arena, y se pesca a con acento la bajamar, con un gancho de alambre. Orza, tablón poco más largo que la altura de la lancha. Se cuelga al costado de esta, sujeto al carel solamente, para evitar la deriva cuando va ciñendo el viento. Orzar, gobernar de modo que la embarcación disminuya el ángulo que forma su quilla con la dirección del viento. Pepallete, tejido áspero de cordones de cabo. Panel, el suelo llano de piezas sueltas, pero muy bien avenidas, que tienen las lanchas. Pantoques, las panzas de una embarcación, que van sumergidas en el agua. Parcial, loc, afable, comunicativo. Parrocha, loc, sardina en salmuera, conservada en barriles. Pejín, pejino, pejina. El hombre o la mujer del pueblo bajo de la ciudad de Santander y otras poblaciones marítimas de la provincia, y lo perteneciente a con acento ellos. Supónese que esta voz es derivada de peje, pez. Pernal, rainal, cordelillo muy fino y corto, en un extremo tiene un anzuelo, y por el otro se añade al aparejo de pescar. Pico de cangreja, el extremo de la vara en que se enverga la vela cangreja en el palo trasero de un barco. Pinaza, loc, embarcación sin cubierta, mucho mayor y más fuerte que una lancha de pesca, para cargar y descargar los buques que no pueden arrimarse al muelle. Piña, loc, golpe dado con los nudillos, a con acento puño cerrado. Porreto, loc, una variedad de las algas marinas. Pulir, loc, vender o gastar. Raquero, loc, muchacho que se dedica al merodeo entre los buques de la dársena, a con acento la bajamar, en muelles, careneros, etc. Raseles, las partes en que a con acento los extremos de popa se estrecha el fondo de la nave. Rema, el acto de remar todos los remeros a con acento la vez. Rendir la bordada, llegar con ella a con acento un punto donde hay que virar para dar otra. Renal, rainal. Resaca, el movimiento de las aguas en la orilla después de haber avanzado o chocado en ella. Resalsero, extensión de mar en que se agitan y rompen sin cesar las olas. Rizón, ancla de 3 brazos. Ropa de agua, se compone de calzones, chaquetón y sombrero, sueste, todo ello de lona encerada. Ese santimperie, loc, intemperie. Sargueta, loc, jargueta, pescado de bahía. Sotileza, loc, sutileza, la parte más fina del aparejo de pescar, donde va el anzuelo. Las hay de alambre, de cordelillo y de tanza. Por extensión todo cordel muy fino. Sueste, loc, sombrero de lona encerada, con el ala estrecha por delante y muy ancha por detrás. Sula, loc, pescado de bahía, pequeñito y plateado de color. Surbia, loc, veneno. Tetabal, atabal, envase en que vienen de Galicia los arenques. Tanza, hilo de capullo o de cerda. Tapa, loc, una tapa, tirarse al agua de pie. Taparlas, loc, tragar todo el humo de cada chupada al cigarro. Tolete, palito redondo de madera fuerte, que se afirma en un agujero hecho a con acento propósito en el carel de la lancha, atravesando la boza, y en el cual se encapilla el estrobo para remar.
Trincar, amarrar. Locufar. Troncada, embestida de una embarcación a con acento otra o a con acento cualquier objeto resistente. Ufar, loc, robar. Ufía, loc, vejiga inflamada. Ujana, loc, gusana, lombriz de la basa. Virar por avante, cambiar de rumbo o de bordada, de modo que viniendo el viento por un costado, después de cambiar venga por el otro. Zoncho, loc, carpancho. Adorno fin de capítulo. Adorno de principio de capítulo índice páginas. A con acento mis contemporáneos de Santander que aún vivan 5 y, Crisálidas 11.2, de la Maruca a con acento San Martín 33.3, donde había caído la huérfana de Mules 53.4, donde la deseaban 73v, como y porque fue recogida 97b, un cabildo 111.7, los marinos, de entonces 125.8, el armador de la montañesa, 149.9, los entusiasmos de Andrés 163x, del Patache y otros particulares 175.11, la familia de Don Venancio, 2 puntapiés, un botón de asa y un mote 195.12, mariposas 215.13, la órbita de Andrés 235.14, el diablo en escena 255.15, el paño de lágrimas 277.16, un día de pesca 293.17, la noche de aquel día 317.18, ir por lana 335.19, el perejil en la frente 355xx. El idilio de Cleto 373xx y punto, varios asuntos y muergo de gala 389xx y punto, los de arriba y los de abajo 405.23, las hembras de mocejón 419x y punto, frutos de aquel escándalo 451xxv punto, otras consecuencias 465xxv y punto, más consecuencias 485.27, otra consecuencia que era de temerse 499.28, la más grave de todas las consecuencias 515xx, en que paró todo ello 543 significación de algunas voces técnicas y locales usadas en este libro, para inteligencia de los lectores profanos 559 adorno fin de capítulo nota de transcripción se ha respetado la ortografía original, normalizándola a la grafía de mayor frecuencia. Se ha respetado, en particular, como un recurso estilístico del autor, la combinación en una misma frase de signos distintos de admiración e interrogación, o los errores obvios de imprenta han sido corregidos sin avisar. Las páginas en blanco han sido eliminadas. Se han añadido ilustraciones de adorno al final de todos los capítulos, pese a que en el original solo existían donde quedaba suficiente espacio libre. Se han realizado, además, los siguientes cambios: página original cambiado observaciones P6, sepultado P190, fijaba P451, XXVX Siberrata en la numeración del capítulo en el apéndice, P559 a 566, se ha reparado la ordenación alfabética. END of the Project Gutenberg Box Utileza Updated Editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg marca registrada Electronic Works to protect the Project Gutenberg marca registrada concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy.
You may use this book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with a box not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg marca registrada license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg marca registrada electronic works. 1. By reading or using any part of this Project Gutenberg marca registrada electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg marca registrada electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg marca registrada electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.8. 1b. Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg marca registrada electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg marca registrada electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg marca registrada electronic works. See paragraph 1e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg marca registrada electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg marca registrada works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg marca registrada name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg marca registrada license when you share it without charge with others. One of the copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg marca registrada work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg marca registrada license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg marca registrada work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed,
This book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world that no constant with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this book. 1 y 2. If an individual Project Gutenberg marca registrada electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg marca registrada tra the marca set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If an individual Project Gutenberg marca registrada electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg marca registrada license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg marca registrada license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg marca registrada. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg marca registrada license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg marca registrada work in a format other than plain vanilla SCI or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg marca registrada website www.